Para poder analizar el siglo XX, tal y como pasa en el siglo XIX, tenemos que dividirlo en dos partes, la primera mitad y la segunda mitad. El siglo XX es un siglo que está marcado históricamente por las guerras mundiales. Esto lo vamos a ir viendo reflejado en cada obra que van haciendo los artistas, ya que expresan sus sentimientos y la realidad que les tocó vivir en cada una de ellas. También un siglo marcado por la evolución científica, económica y social. En la primera mitad del siglo XX nacen las vanguardias, que son movimientos que intentan romper con lo tradicional, y aparecen nuevas 5 corrientes que se llaman ismos, que las vamos a ir viendo poco a poco a continuación. La primera corriente es el fauvismo, que proviene de la palabra fiera. Fiera es la crítica que le hicieron a esta nueva forma, ¿no?, de hacer arte, y a los propios artistas les gustó tanto que se apropiaron del nombre, autodenominándose a ellos fieras. El autor más representativo de esta época es Matisse. Y aquí vemos pues la raya verde, que fue una de sus obras más relevantes. Representa a su esposa y a través de los colores pues expresa su sentimiento. Siempre teniendo en cuenta el estudio del color y la relación que había entre los colores primarios y secundarios. También Matisse le da gran importancia a la combinación de colores, como vemos en esta obra, ya que combina los colores para mayor placer visual al espectador. Por ejemplo, el verde y el rojo, el amarillo y el lila en otra de sus obras. Bueno, la siguiente, aquí vemos como Matisse era un enamorado de los collages. Matisse cuenta de anécdota que cuando ya estaba mayor y estaba enfermo, contrató a una persona para que la ayudara a recortar para así poder seguir creando, ¿no?, nuevas obras. Del fauvismo pasamos al expresionismo. El expresionismo tiene como característica la fuerza del color y la intensidad de los personajes retratados. Es una corriente que transmite nostalgia, anhelo, tristeza, ya que los artistas llevan al arte pues la depresión que estaban viviendo por las guerras mundiales. Uno de los autores más importantes es Munch. Munch tiene una vida muy depresiva, también su familia está muy marcada por el dolor, y esto lo va reflejando en cada una de sus obras. Una de las más famosas es El Grito, que vemos aquí, que está pintada en cartón y la podemos encontrar en la Galería Nacional de Noruega. Del expresionismo pasamos al cubismo. Aquí tenemos que señalar principalmente que nos encontramos con uno de los autores más importantes y pintores más importantes del mundo, ¿no?, que fue Picasso. La vida artística de Picasso sobre todo está dividida en 4 partes. La primera parte es la parte azul. ¿Por qué? Bueno, se dice que el color azul es el color de la tristeza. Y fue una época que Picasso no supo perdonarse a sí mismo, y esto lo iba reflejando en cada una de los cuadros que pintaba. ¿Por qué? Bueno, pues Picasso tenía fama de ser muy mujeriego, y hasta tal punto de que se fue con la mujer de su mejor amigo. Y cuando se enteró, se suicidó. Y esto él no fue capaz de perdonárselo a sí mismo. La siguiente etapa, vemos la etapa rosa, que sobre todo Picasso pintaba motivos circenses y utilizaba colores más cálidos. La siguiente es la más representativa de esta época, que es el cubismo. Vemos como a través de figuras planas y desde una misma figura vemos como los diferentes puntos de vista, ¿no?, como las diferentes perspectivas. Picasso empezó pintando con colores muy neutros, colores muy apagados, pero a la vez que fue evolucionando esta técnica, pues fue metiendo más colores más llamativos. Bueno, esta es una de sus obras más importantes que representa a las señoritas de Avignon, que eran pues las señoritas que él vio
cuando su padre pues le llevó a uno de los puticlub. La siguiente obra que vemos es también una de las más famosas, que representa la situación política que estaba viviendo España en el siglo XX con Franco. Y bueno, él emigró hasta que Franco no se fuera de España o terminara su dictadura, y dijo que esta obra pues no iba a estar allí hasta hasta que Franco no se fuese. Y la última etapa, como hemos dicho antes, Picasso era un hombre muy mujeriego y representaba a todas sus mujeres de manera diferente. El lienzo de Picasso era como su diario. Y las propias mujeres se daban cuenta de que estaba con otra cuando ya no eran ellas las protagonistas y veían a otra mujer. Cuando la veían, pues al final lo que hacían era abandonarlo. Del cubismo pasamos al surrealismo. Y el pintor por excelencia del surrealismo es Dalí. Dalí se autoproclamaba a sí mismo surrealista. El surrealismo lo que hace es expresaba los sueños y lo que las personas querían evadirse, ¿no? de la realidad y transformar al mundo y al hombre tras la devastación de la Guerra Mundial. Aquí vemos cómo es La Tentación de San Antonio, una de sus obras más famosas, y lo podemos encontrar en el Museo de Bellas Artes de Bruselas. Del surrealismo pasamos a la abstracción. Uno de los autores más importantes es Piet Mondrian. Él no vivió como tal la guerra, pero bueno, estaba saturado de tanta información que necesitó de evadirse de la realidad en la que estaba viviendo, y su forma de evadirse pues fue esta. Él decía que pintando así sentía armonía y paz con él mismo. Y pasamos al expresionismo abstracto. Su autor era Pollock, uno de los autores más famosos. En su obra de Draper dicen que pintaba la silueta de su mujer en el aire, y las gotas que iban cayendo de pintura pues al final era la síntesis de lo que él estaba pintando. Y también otro del autor pues era Mark Rock. Pintaba todo así, pintaba cosas muy abstractas y con colores también un poco apagados. Pasamos a lo que es la escultura. Pues la escultura ya no interesaba lo que era el canon clásico con las proporciones perfectas, y lo que los artistas tienden a tener visiones muy diferentes. Ahora interesa el movimiento y la relación que tiene con el espacio y el tiempo. De los principales escultores que vemos en esta época, vemos aquí a Calder con su obra El Circo, y Calder sobre todo lo que hace es hacer esculturas que tengan movimiento. De Calder pasamos a Brancusi. Brancusi es un artista que lo que quiere reflejar es la expresión de las palabras, la síntesis de todo lo que él piensa, y lo vemos como en cosas un poco más minimalistas, ¿no? Esta es una de sus obras, que es El pájaro en el espacio, y lo podemos encontrar en el Museo Metropolitano de Nueva York, en el Met. Por último, pasamos a la arquitectura, señalando dos de los arquitectos más importantes de esta época. Vemos a Lloyd Wright, que lo que solía hacer eran obras de viviendas unifamiliares, y estaban destinadas a familias muy ricas y eran casas muy exclusivas. Una de las más importantes es la Casa de la Cascada, que la podemos encontrar en Pensilvania. Toda la antítesis de esto vemos a Le Corbusier, que dijo que ya no quería hacer viviendas unifamiliares, sino quería
conquistar el espacio en altura. Por eso se dedicó a crear rascacielos. Ya él no quería no quería viviendas unifamiliares y una de las más importantes es como la unidad habitacional de Marsella, que la creó en 1952. Y bueno, pues hasta aquí podríamos decir que termina la primera mitad del siglo XX y ya nos adentraríamos en la segunda mitad de esta época.